Bueno, para mí es un auténtico placer, como no, presentar a una persona que conozco hace ya la friolera de más de 30 años, que hemos mantenido una amistad profunda, verdadera, que hemos compartido muchas cosas y además, al margen de lo más sentimental, si queréis, os voy a presentar a un gran economista, a una persona que tiene unos grandes conocimientos del mercado laboral, del trabajo. He tenido oportunidad, además, cuando tuve responsabilidades en UGT, y él estaba entonces como jefe del gabinete técnico de UGT, pues de preparar negociaciones colectivas, acuerdos para los trabajadores, y en todo momento ha demostrado siempre una competencia y una habilidad que es muy reseñable para buscar esos acuerdos, esos entendimientos que son necesarios en el mundo del trabajo. Desde entonces, pues hemos mantenido pues aparte de la amistad personal, porque cuando quedamos a comer o quedamos a otra serie de cosas más lúdicas, tocamos muy superficialmente el tema político. Tenemos otros amigos que están en otras ondas y, lógicamente, lo que hacemos es pasarlo bien y profundizar en nuestros problemas más personales. Por lo tanto, no tocamos esos temas y creo que es bueno no hacerlo. Además de eso, pues de verdad os digo que, bueno, pues en la facultad siempre me tocaba a mí, aunque yo compatibilizaba el tema de trabajar en el banco y los estudios, siempre me tocaba a mí pasar las canutas a la hora de sacar los exámenes, pero este hombre no tenía ningún problema. Este hombre llegaba, éramos 3 o 4 estudiando, y yo a las 2 de la mañana creía que lo sabía todo, me acostaba, pero él no duraba ni 10 minutos. O sea, él decía, esto ya lo tengo yo. Y claro, luego las calificaciones le daban la razón. Es una persona brillante en estos temas, que lleva mucho tiempo metido en esto, ha sido asesor también de ministros del gobierno socialista, ha sido ministro, lógicamente, y ha ocupado altas responsabilidades en gobiernos del Partido Socialista. Yo creo que ha contribuido profundamente en sus distintas etapas de gestión a cohesionar y a favorecer el diálogo social en todos sus aspectos, y eso hay que estarle agradecido por ese tema. En vez de tomar actitudes más sectarias o más absolutas, pues siempre ha intentado buscar el acuerdo. Y para él era imprescindible buscar el acuerdo con la representación legal de los trabajadores, con los sindicatos de clase, a la hora de articular esos acuerdos. El último que hizo sobre las pensiones, yo creo que es un modelo que hay que seguir de cerca, porque bueno, pues es un tema muy preocupante para la sociedad española, y yo creo que acordó los temas con una eficacia y un acuerdo con los sindicatos, que nunca es fácil, ¿verdad, Valeriano? Siempre hay que buscar ese entendimiento. Y, por lo tanto, estáis ante una persona que os puede, de verdad, dar información y colocaros en este tema del paro, que hoy por hoy es, yo creo, que el problema más importante que tiene la sociedad española, y que hay que hacer esfuerzos para mitigar este problema, corregirlo, reconducirlo y con diálogo y con proximidad hacia esos problemas. Yo creo que vais a asistir a esta conferencia y a unas opiniones realmente buenas y que hay que tener en cuenta. Y no me enrollo más, os dejo con Valeriano y gracias por vuestra atención. Bueno, buenos días. Muchas gracias al Ayuntamiento de Tres Cantos por haberme invitado a esta sesión, a esta jornada, y a Jorge por su presentación. Se ha equivocado en una cosa, y es que no son 30 años, son 40, lo cual da una idea de la velocidad a la que, a partir de cierto momento de la vida, transcurre el tiempo, ¿no? Si son 40, porque tenemos en torno a 57, 58, y en nuestra época la facultad se empezaba con 17, con 18 años, o sea que son 40. Bueno, la idea de esta jornada, y en cuanto a lo que es mi intervención, versaba por repasar, digamos, los principales aspectos de la situación laboral en España, ¿no? Y es verdad que ayer mismo el conocimiento de los datos de paro registrado y de afiliación y de cobertura al desempleo, pues nos puede servir como forma de comenzar esta intervención.
Jorge lo decía bien, yo nunca he sido alguien que ha tratado de destacar siempre, digamos, las diferencias en el ámbito de la política económica o de la política laboral. Yo siempre he buscado, por supuesto, la posibilidad de alcanzar grandes consensos en cada materia esencial. ¿Por qué? Porque España es un país atormentado, ¿no?, por décadas de conflicto social, de conflicto político, de conflicto civil en su seno, y siempre he pensado que lo que necesitábamos era un largo periodo, como ocurrió en la Europa del consenso socialdemócrata entre demócratas cristianos y socialistas democráticos. Siempre he pensado que España necesitaba un largo periodo de tiempo construyendo una política económica, social, laboral que fuera fruto de grandes acuerdos entre las organizaciones sindicales, empresariales y los gobiernos de turno, ¿no? Y está en lo esencial. Esta es una época que España ha cubierto razonablemente bien, ¿no? España ha pasado de ser, conviene que lo recordemos, España ha pasado de ser el país con más horas perdidas en conflictos laborales a mediados de la década de los 70 a ser el país que menos jornadas perdidas tiene por huelga hoy, en el último año conocido, el año 2014 y el año 2013, donde podamos compararlo, ¿no? O sea que hemos pasado de ser el que más conflictividad laboral tenía hace aproximadamente, no llega, aproximadamente 40 años, a ser el país que menos conflictividad laboral tiene, ¿no? Con episodios, por supuesto, puntuales, importantes, en muchas ocasiones con un significado, con una carga incluso política no despreciable, las grandes huelgas generales de este periodo, pero en general un país cuya economía, cuyas instituciones, cuyo mercado de trabajo ha logrado alcanzar importantes consensos. Sí, pero ahora es un país que ha atravesado además y que se inserta en el 8º año de crisis. Bueno, no hace falta que discutamos demasiado si estamos o no hoy en crisis, como tampoco era demasiado importante, por más que se le diera en el pasado, discutir si habíamos estado ya o ya España hace 6, 7, 8 años estaba o no en crisis. España estaba en crisis en la medida en que perdía mucho empleo. ¿Por qué perdía mucho empleo la economía española? Frente a lo que habitualmente oímos, yo no soy de aquellos que pensaban que las pérdidas de empleo en la economía española, esa inmensa volatilidad del empleo en nuestra economía, se deba a factores que tengan que ver con nuestro diseño institucional, es decir, con la forma en que regulamos nuestras relaciones laborales, los contratos de trabajo, el despido, el desempleo, esto que se llama el diseño institucional de un mercado de trabajo, ¿no? España perdió 3,6 millones de empleos durante la crisis, sobre todo por una razón muy importante, que no debe significar el hecho de que la destaquemos, no es una forma de curar otras responsabilidades, pero sí es una forma de conceder importancia a los hechos, a los datos, ¿no? España pasó de tener 2,7 millones de ocupados en el sector de la construcción en el año 2007. Ese es el punto más alto de toda su historia estadística. Nunca España tuvo a 2,7 millones de personas trabajando en el sector de la construcción, a tener hoy, unos años después, 7 años y medio después, hoy tiene exactamente 900.000 ocupados en construcción. 3 veces menos. Hemos perdido, por consiguiente, aproximadamente no llega, pero casi 2 millones de empleos en la construcción. Pero no son solo eso. Son otro medio millón de empleos en sectores, en ramas de la industria, de los servicios inmobiliarios, importantes también, en zonas como Madrid especialmente, su área metropolitana. Otro medio millón de personas más han perdido su empleo en ramas industriales que tenían que ver con el sector de la construcción. O sea que el sector de la construcción, la actividad constructiva inmobiliaria, explica prácticamente 3,2 millones de los puestos de trabajo perdidos, de esos 3,6 millones de puestos de trabajo perdidos en España durante la crisis. ¿Y cuántos más? Se perdieron unos cuantos más, ¿no? ¿Tiene algo que ver esto con nuestro diseño institucional? Tampoco, porque el resto se perdió en 3 años y medio especialmente difíciles de compartir en cuanto a su ejecutoria por ningún gobierno, ni siquiera por ninguna ideología política a estas alturas, ¿no?
3 años y medio más, aproximadamente el periodo de tiempo que media entre el año 2009 y el verano del 2012, en el que España, un país que como otros había decidido en su día construir y participar en un área monetaria única, tenía que enfrentarse a la mayor crisis de su historia, en España, insisto, y en Europa, y combatirla sin una sola arma de peso, como la que solían tener las economías modernas, digamos, desarrolladas y avanzadas, con mercados de capitales, además, enormemente potentes y muy desarrollados. Habíamos perdido el arma de poder combatir las crisis financieras, las crisis monetarias, con la existencia de un Banco Central propio, ¿no? Lo perdíamos porque decidimos crear un Banco Central, el Banco Central Europeo, el banco de la moneda única, ¿no? Pero ese banco no tenía las herramientas necesarias para poder combatir este tipo de crisis. No podía financiar ni siquiera los mercados abiertos, ¿no? Financiar los bonos soberanos emitidos por cada país. Ese banco, a su vez, no tenía por costumbre defender el valor del bono soberano, en la medida en que no podía financiar los déficits públicos comprando bonos soberanos, no podía tampoco defender el valor cuando había ataques especulativos tan poderosos como los que hubo en las economías europeas, en los mercados de capitales europeas antes del año 2012. Y finalmente, un país que estaba inserto en una moneda única y que no tenía todas las características que consideramos siempre en economía que conforman digámoslo así, una moneda completa, ¿no? No tenía un tesoro europeo, no tenía, por supuesto, la posibilidad de emitir bonos soberanos del conjunto de los países europeos, esto que llamamos mutualización de la deuda. No tenía prácticamente ninguna herramienta para poder hacerlo. Y lo que a estas alturas nos preguntamos es cómo fue posible que durante tanto tiempo de crisis intensa, tuviera que pasar para que el Banco Central, las autoridades monetarias y las autoridades económicas en Europa se convencieran de que no era posible salir de esta inmensa crisis, de este inmenso laberinto, de este inmenso atolladero, sin convertir al Banco Central en un banco que de verdad cumpliera el conjunto de los requisitos para ser considerado como tal. Y estos 3 años y medio entre el 2009 y el 2012 fueron muy importantes porque se prolongó mucho más en otros ámbitos la crisis a base de la mayor contracción de crédito que nunca la economía española tuvo en su historia, ni siquiera hay que remontarse a la época de la autarquía para encontrar, digamos, situaciones de dificultad de acceso al crédito y a la financiación como la que tuvimos en España y en otras economías europeas también durante esos años, ¿no? Y lo curioso es que bastó un compromiso firme por parte del Banco Central para advertir frente a la especulación contra los bonos soberanos de los países más afectados por la crisis de que compraría, de que haría todo lo necesario es comprar en momentos como estos en los que todos especulan, digámoslo así, en posiciones cortas, es decir, vendiendo o con promesas de venta, asegurando que compraría todo lo que fuera necesario para sostener, digámoslo así, el valor de los bonos soberanos. Bastó aquella promesa para que la economía europea comenzara una dinámica distinta. Tardó tiempo, tardó otro año más. Hasta mediados del año 2013 la economía española no comenzó a presentar los primeros síntomas de que finalmente la financiación comenzaba a normalizarse, de que los tipos de interés dejaban de tener esos niveles intolerables y finalmente de que esta política de intervención intensa también en los mercados de capitales terminaba rindiendo frutos. El fruto lo pudimos ver hace aproximadamente una semana, ¿no? Hace una semana conocimos todos una noticia que, si la hubiéramos escuchado en ese verano del año 2012, a todos nos habría parecido un milagro, o directamente habríamos creído que estábamos soñando, ¿no? Y es que el bono portugués se financió a tipos de interés por debajo del bono del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Quién iba a decir que esto ocurriría? Pues ha ocurrido. En este momento el tipo de interés que rinde la posesión de un bono soberano portugués, de un bono emitido por el Tesoro portugués, el tipo de interés es inferior al tipo de interés que paga el Tesoro estadounidense por financiarse. O sea que esta política
de relajación cuantitativa, esta política de inyectar dinero en la economía masivamente, o la promesa de hacerlo. Está comenzando en este momento las primeras operaciones de compra masiva de deuda pública por parte del Banco Central. Esa promesa y ese compromiso de actividad empieza a dar frutos en el conjunto del área monetaria, no solo en España. A veces tenemos la pretensión de asignar todo lo bueno o todo lo malo que nos pasa a situaciones específicamente nacionales. Ni España era el único país que pasó por una crisis tan intensa como la que pasó a partir del año 2008. Ni España es el único país que está viendo por fin tener unas condiciones monetarias importantes para poder propiciar la recuperación. Todo el resto de las economías europeas la están sufriendo también, en beneficio en este caso, porque lo mismo ocurre con la prima de riesgo italiana o la prima de riesgo incluso la griega antes de las dificultades producidas como consecuencia del cambio de gobierno, ¿no? Grecia estaba empezando a crecer también en la segunda mitad del año 2012, ¿no? Esta es la circunstancia más novedosa y también la que tenemos que reseñar con más énfasis. España, que destruyó mucho empleo durante la crisis, que siguió destruyendo mucho empleo durante el año 2012 y 2013. En 2012 y 2013 España perdió más de 1 millón de empleos. Y no es solo como consecuencia de las políticas del Gobierno, que también es sobre todo como consecuencia de la prolongación de estas dificultades de financiación de la economía, especialmente de la aplicación de una política de austeridad a ultranza, que ya sabemos que es y que ha sido un inmenso fracaso en el conjunto de Europa y que ha conducido a nuestros pueblos a enormes dificultades que también se trasladan al proceso político. Pero, sin duda, es una situación que ahora, entre todos, tenemos que comenzar a pensar cómo revertimos. La reversión de ese proceso no solo debe pasar por el cambio de tono en la política fiscal, por supuesto que sí. Siempre hemos dicho, yo soy de luego un convencido de que esto tiene que ser así. Tenemos, por fin, política monetaria activa que combate la crisis, un Banco Central comprometido en ese combate, una unión bancaria que no teníamos y que ahora tenemos, el compromiso también de buscar fórmulas que permitan en algún momento la mutualización de ese conjunto de riesgos, en alguna medida y en algún momento, y tenemos también el compromiso de que la política fiscal tiene también que contribuir a todo esto. ¿Cómo? A través de un gran programa de inversión pública en el conjunto de Europa. No bastará con inyectar dinero en la economía. La política fiscal tiene también que hacer posible que haya más actividad económica a su vez. Al inyectar dinero lo que inyectamos es financiación o posibilidad de financiación porque hay más liquidez. Sí, pero los bancos tienen un problema y es que si quieren y desean dar crédito, no basta con que tengan liquidez, tienen que tener más capital. Así es que en la medida de lo posible los bancos tienen que capitalizarse mucho más para poder expandir su balance y, por consiguiente, para poder dar más créditos, ¿no? No basta con la liquidez para aumentar la actividad económica, hace falta también política fiscal y política fiscal activa en este contexto, ¿no? Esto respecto a lo que hace referencia al conjunto de las condiciones económicas en las que se ha desenvuelto la economía europea y la española en particular. Respecto a la política laboral, entrando ya más estrictamente en el diseño de nuestros principales problemas y en el diseño también de nuestras principales soluciones. Yo soy de los que piensan que, por supuesto, las reformas laborales no crean empleo por sí mismas. España ha creado una enorme cantidad de empleo con instituciones laborales como las que teníamos antes de las políticas de reforma aplicadas durante la crisis por el actual Gobierno y por el anterior, y creó muchísimo empleo y destruyó después con diseños laborales, se suponía que mucho más flexibles y mucho más adaptados, ¿no?, a las nuevas circunstancias. Las reformas no crean empleo, pero sí que condicionan, de alguna forma, orientan algunos ámbitos sobre los que se crea y también, en ocasiones, aumentan o reducen esto que llamamos la volatilidad, es decir,
la rotación laboral, la entrada y la salida de personas en el mercado de trabajo, en el empleo o en el desempleo, ¿no? La principal crítica que hay que hacer, en mi opinión, a la reforma laboral del Gobierno en este aspecto es que ha profundizado esta volatilidad a través de dos vías, fundamentalmente. A través de una vía que articulaba una suerte de poder discrecional del empresario en el seno de sus empresas y, por consiguiente, no estimulaba el diálogo activo, digámoslo así, el diálogo consciente en el seno de las empresas entre trabajo y capital, entre empresarios y trabajadores. En segundo lugar, ha sido una política que, pretendiendo flexibilizar la negociación colectiva, ha logrado seguramente lo contrario, ¿no? Y es que, al desaparecer esto que llamamos la ultraactividad, es decir, que el convenio permanece vigente mientras que se negocia otro, al desaparecer en la práctica esa figura, se decía, bueno, si la hacemos desaparecer, más estímulos habrá que se negocie, ¿no?, nuevos convenios y con más rapidez. Pues el resultado está siendo el contrario en este aspecto. El resultado es que hoy hay aproximadamente 4 millones de personas menos, que no es poco, porque había apenas 11. Al final del año 2011 había apenas 11 millones de trabajadores cubiertos por convenios colectivos. Hoy apenas, bien contados, llegan a 7. O sea que hay 4 millones de personas que no han visto renovar sus condiciones laborales, ¿no? Y, en tercer lugar, y estoy destacando sobre todo los eventos de crítica, porque, como decía al comienzo, la situación económica está cambiando para mejor en ese aspecto, ¿no? Y, en tercer lugar, la principal dificultad, en mi opinión, de la reforma en cuanto a su valoración consiste precisamente en que sí ha logrado un objetivo esencial, ¿no? Sí lo ha logrado, y es el de devaluar intensamente los salarios en nuestro país. Falta por analizar en detalle sus consecuencias definitivas, pero nunca en España los salarios se habían reducido en tan gran cantidad, en tan gran porcentaje como los que se han alcanzado en los 2 últimos años. En eso, la encuesta de costes laborales, la encuesta de salarios, la vieja encuesta de salarios, es muy contundente en ese aspecto. Y todos los datos procedentes de las declaraciones fiscales, es decir, de las declaraciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que también tienen un tratamiento estadístico, las propias tarifas salariales pactados en convenio, es decir, toda la información nos indica que está habiendo un gran proceso de devaluación salarial. Desde el Gobierno en ocasiones se dice esto es bueno para la economía en la medida en que restaura la competitividad perdida. Y es cierto que bajando salarios mejoramos la competitividad, pero no está claro que esa sea la vía para poder hacerlo. Es decir, si nosotros pensamos en que nuestra competitividad se basa en el mantenimiento de salarios bajos o muy bajos, en una economía que ya pecaba de tener poco valor añadido, seguramente el modelo de crecimiento será un modelo que vuelva a repetir los viejos vicios del pasado, ¿no? Estos 3 factores, con ser importantes, no son seguramente a corto plazo los más preocupantes. En mi opinión, el más preocupante, y vengo insistiendo en ello desde hace al menos 2 años aproximadamente, 2 años y medio, ¿no? Lo más preocupante es la evolución de la cobertura del desempleo en España. Este es un asunto que merece la pena más atención, mucha más atención por parte de los gobernantes. ¿Por qué? Pues porque estamos en una crisis de muy larga duración. Ya nunca habíamos tenido un periodo de crisis tan intenso y tan largo en la etapa moderna, en el último medio siglo, ¿no? Y nuestro sistema de protección por desempleo no es un sistema concebido para proteger a las personas desempleadas durante mucho tiempo. Es un sistema concebido para episodios de desempleo que duran 2 años, 2 años y medio, no mucho más. Pero aquí ya hay más de 3.200.000 personas que están 1 año o más en paro. Del conjunto de los 5,5 millones de desempleados que recoge la encuesta de población activa, el 60% de ellos llevan 1 año o más en paro, ¿no? Y otro 40% llevan 2 años o más en paro, ¿no? Y la tasa de cobertura que acabamos ayer de conocer, que es, bueno, de esos 4 millones y pico de desempleados registrados, ¿cuántos tienen cobertura?
Dice, pues tienen cobertura aproximadamente el 54%, ¿no? La mitad, un poco más, ¿no? Sí, pero esos son los parados, o son los casi 5 millones y medio que recoge la encuesta de población activa. Son más bien estos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tanto tiempo de duración de la crisis hace que mucha gente, más de 1 millón, deje de apuntarse incluso y de registrarse en las oficinas de empleo, ¿no? O sea que seguramente la tasa de cobertura real, si hay 5 millones y medio y 2 millones de personas que perciben la prestación por desempleo, la tasa de cobertura real es mucho más baja. Está más bien en el entorno del 35, entre el 35 y el 40%, ¿no? Y esta ya es una tasa de cobertura baja, muy baja. Para los más jóvenes y para los mayores que tengan poca memoria, en el año 1988 se convocó una de las, seguramente la más gran huelga general que se haya registrado en la historia española, donde la tabla reivindicativa, la principal reivindicación sindical entonces era el alcanzar una tasa de cobertura al desempleo del 48%. O sea que hace aproximadamente 25, 26 años los sindicatos reivindicaban alcanzar una tasa de cobertura que en este momento empieza ya a ser una tasa de cobertura, aquella del 48, mayor incluso que la real que tenemos en este momento. Este es un asunto de especial importancia, porque los fenómenos de expansión de la pobreza, por una parte, de la desigualdad también en el ámbito salarial, por las razones que hemos comentado, salarios deprimiéndose y nuevos trabajadores que alcanzan el empleo con bajísimos salarios, donde los 1.000 euros es ya un nivel salarial cada vez más lejano en cuanto a su alcance para los jóvenes que se incorporan, los pocos que se incorporan al mercado de trabajo. O sea que combatir a un descenso tan abrupto en la tasa de cobertura al desempleo. Hace 3 años y medio España tenía una tasa de cobertura del 80%. Y estamos en la misma forma de medir en el 54-55%. Si esto continúa, y continuará, porque las tendencias son esas, entonces tenemos no ya un problema, tenemos un inmenso problema. Y es que todo ese conjunto de desempleados que tienen dificultades de retorno al mercado de trabajo y que seguramente serán crecientes en la medida en que estén más tiempo ausentes del empleo, entonces la ausencia de cobertura les convertirá naturalmente en potenciales armas contra un modelo social que les excluye de la protección y de la cobertura durante la permanencia en el desempleo, ¿no? Esta es, en mi opinión, la principal dificultad, el principal reto que tiene la política de empleo en este momento. Tiene que conseguir restaurar un nivel de cobertura al desempleo que se acerque a lo que ha sido nuestras pautas históricas durante los últimos 15 años aproximadamente. Un nivel de cobertura que esté en el entorno del 70, del 75%, el 80 es un dato óptimo incluso, pero que no se aleje demasiado de ese nivel de que 3 de cada 4 desempleados estén protegidos. El resto son jóvenes que no tienen carrera laboral, pero al menos que los que la hayan tenido, más todavía si tienen algún tipo de responsabilidad familiar, no tengan dificultades para tener al menos la prestación mínima para mantenerse dignamente en el ámbito de sus responsabilidades familiares, personales, etc., ¿no? Y por último, también en este ámbito de la política laboral, todo lo que tiene que ver con el ámbito del trabajo autónomo, que me parece además un tema de especial importancia. ¿Por qué? Porque el Gobierno, con razón en este caso, ha concedido especial importancia, digamos, a este asunto, tratar efectivamente de ofrecer políticas que mejoren, que impulsen las posibilidades de permanencia en la actividad, en la ocupación y también las posibilidades de contratación a veces de personas por parte de microempresas, de trabajadores autónomos, de pequeños empresarios. Está olvidando algo que a mí al menos me parece esencial, y es que aunque el mundo del trabajo autónomo ha sufrido una importante mejora durante los últimos 10 años aproximadamente en cuanto a derechos, en cuanto a regulación, por primera vez el trabajo autónomo tiene la posibilidad de tener una prestación
cuando fracasa su actividad, la prestación por cese de actividad, una suerte de desempleo para el trabajo autónomo. Aunque hemos avanzado mucho en la regulación de sus condiciones, por ejemplo, para los trabajadores económicamente dependientes, con la aprobación también en su día del Estatuto del Trabajo Autónomo, uno tiene la impresión de que todo esto necesita una revisión en profundidad porque no ha funcionado y no está funcionando. En mi opinión, la tarea también de los responsables públicos es evaluar en qué medida están funcionando las políticas puestas en marcha en el pasado. La prestación por cese de actividad apenas la cobran un 1% de los trabajadores autónomos que la reclaman. Esto es un exceso. Esto no puede continuar mucho tiempo así, no es posible que el diseño legal en su día establecido termine de alguna forma produciendo este tipo de circunstancia. Si solo un 1% de los que lo reclaman, habiendo efectivamente cesado en su actividad, tienen los requisitos para poder cobrarla, es que algo está mal, porque es mucho más del 1% el conjunto de los trabajadores autónomos que, por unas u otras razones, termina fracasando en la actividad elegida, en el negocio impulsado en su día. En segundo lugar, porque junto a eso se eligió un modelo de seguro voluntario para el desempleo. Pero el seguro voluntario para el desempleo tiene muchos problemas. No hay un seguro voluntario para el desempleo del resto de los trabajadores, ¿verdad? Yo no elijo cotizar o no cotizar en la prestación por desempleo, y las empresas no eligen que por tal o cual trabajador cotiza o no al desempleo. Hay una cotización universal y obligatoria para todos ellos. Se eligió un modelo voluntario pensando en que efectivamente quizá de esta forma se penalizaba menos la cotización de los trabajadores afectados. Y en este momento hay aproximadamente 500.000 de trabajadores autónomos que cotizan la prestación, y un 1% de los que necesitan tenerla son los que finalmente la consiguen, ¿no? O sea que, en mi opinión, lo que hace falta es extender mucho más la cotización, la contribución de todos los trabajadores autónomos al ámbito del seguro por cese de actividad y hacer que esa prestación sea una prestación universal para todos ellos y por la que todos cotizan. Así, además, sería seguramente mucho más barata que la actual. Cotizando los 3 millones de trabajadores autónomos, seguramente sería posible financiar una buena prestación con menos aportación de cada uno de ellos. Y, en tercer lugar, en este ámbito del trabajo autónomo, también ha fracasado de una forma, en fin, apoteósica, se puede decir así, con estas palabras así rimbombantes. Ha fracasado también el diseño de la prestación por cese, el diseño de la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente. ¿Y por qué ha fracasado? Pues porque, aunque la encuesta de población activa dice que hay 350.000 autónomos que tienen al menos sus rentas en más de un 75% dependientes de un solo empresario que les contrata, aunque eso es lo que dice la encuesta, solo han registrado su condición a través de un contrato escrito apenas 25.000 personas. No ha llegado ni siquiera al 10% de la realidad que nos indica la encuesta los que han concertado a través de un contrato escrito su relación con el empresario de turno y, por consiguiente, su condición de trabajador autónomo económicamente dependiente. Esto también necesita una revisión en profundidad. ¿Por qué? Porque la legislación, precisamente, había contemplado derechos mejores para el trabajador autónomo económicamente dependiente. Había contemplado un derecho a las vacaciones anuales. Había contemplado también, por cierto, el derecho a la prestación por incapacidad laboral para ese trabajador autónomo económicamente dependiente, y había contemplado también, por cierto, el derecho a la prestación por cese de actividad y la cotización, en este caso obligatoria para ellos, para los únicos que era obligatoria. Y todo esto está alterando efectivamente ese diseño legal, en el fondo convirtiendo al trabajo autónomo, más que en un ámbito de impulso de actividades, etcétera, también en una forma de reducir las condiciones y los estándares de trabajo y de condiciones laborales
del propio trabajador asalariado por cuenta ajena, que en muchas ocasiones aparece como un privilegiado, digámoslo así, entre comillas, frente a la situación real en la que se desenvuelven los trabajadores autónomos en España, ¿no? ¿Qué cabe esperar? Y con esto termino la intervención. ¿Qué cabe esperar del futuro en este aspecto, teniendo en cuenta que estamos ya en un año, en fin, de sucesivas citas electorales y, por consiguiente, un año en el que prácticamente ya la agenda de cambios, de nuevas regulaciones en este ámbito está agotada? En mi opinión, lo que cabe esperar, y una de las cuestiones más, digámoslo así, con un futuro más condicionado, es que en estas circunstancias sigamos teniendo dificultades importantes en nuestro sistema de pensiones. Y con esto repaso prácticamente el conjunto de las instituciones más destacadas, ¿no? ¿Por qué razón? Pues porque, habiendo perdido prácticamente 1 millón de afiliados a la Seguridad Social durante el año 2012 y el año 2013, habiendo recuperado aproximadamente 500.000 de ese 1 millón de afiliados perdidos, habiendo recuperado ya en el último año y pico esa afiliación, todavía hoy estamos muy lejos del equilibrio en nuestro sistema de pensiones, del equilibrio entre ingresos y gastos en el sistema de pensiones. Y la razón tiene que ver no solo con que tenemos hoy todavía menos empleo que el que existía en el último año de práctico superávit o de equilibrio. 2011 se saldó al final con un desequilibrio de apenas 500, 600 millones de euros, ¿no? Hoy tenemos, el último dato es en torno a 12.000, 13.000 millones de déficit en el sistema de pensiones del último año conocido, ¿no? Cuando se liquide el año 2014, el déficit será de aproximadamente 10.000 millones de euros. 10.000 millones pese a haber recuperado unos 400.000 afiliados más a la Seguridad Social que ha habido en el último año, en el año 2014, respecto al año anterior. Y la razón tiene que ver también, a su vez, con el descenso en las bases de cotización, con este fenómeno de devaluación salarial que tiene una doble cara. Uno puede pensar que mejora nuestra competitividad, pero al mismo tiempo está reduciendo la aportación media de cada trabajador y de cada empresa al sistema de pensiones a través de las cotizaciones sociales. O sea que teniendo 400.000 afiliados más que los que teníamos en el año 2013, todavía tenemos un déficit del sistema de la Seguridad Social, del sistema de pensiones, de aproximadamente 10.000 millones. Hay un fondo de reserva, sí, acumulado durante mucho tiempo antes de que comenzara la crisis, por supuesto, sí. Pero ese fondo de reserva, a este ritmo, se agotará y se agotará pronto. Y hasta ahora se han podido pagar las pensiones con ese fondo de reserva sin tener que apelar a nuevas elevaciones en las cotizaciones sociales. Pero si esto no fuera así, si finalmente termináramos agotándolo y a este ritmo se agotará en el entorno del 20 o el 21, entonces la opción será o bien restaurar, las bases de cotización, tratando de mantener una política de elevación razonable de los salarios en el futuro, o bien la más difícil de entender en este momento, que es elevar cotizaciones sociales en el momento donde España todavía necesita crear mucho empleo durante los próximos años, será la única opción viable, ¿no? Habría una tercera, y es la que, en mi opinión, hay que pensar y hay que discutir para implantarla, y es la necesidad de que cada vez en mayor medida los tributos, los impuestos, no las cotizaciones sociales, vayan contribuyendo, vayan complementando el equilibrio en nuestro sistema de pensiones. Es decir, que cada vez más haya una parte, como ocurre, por ejemplo, en Francia, ¿no? También en otros países. Dinamarca es uno de ellos, pero Dinamarca apenas tiene cotizaciones sociales. Casi todo proviene de los tributos, ¿no? Pues que haya una parte cada vez mayor de los ingresos de la Seguridad Social que provengan de fuentes tributarias. Al fin y al cabo, una parte mayor, si vamos cada vez más a economías con más, digámoslo así, actividad económica automatizada, con más papel del capital y menos del trabajo. En ese aspecto tiene sentido que la financiación de las pensiones, en este caso, que es la forma en que los trabajadores y los empresarios aseguran el futuro de los jubilados
una vez dejan de trabajar, tiene más sentido que su financiación provenga también de una base general y no solamente de una base vinculada estrictamente al coste laboral, ¿no? Estos son los principales retos para el futuro en la economía española. Son retos que tienen que ver con la política laboral y cuyo diseño se plantea en un marco en el cual los problemas vinculados a la unión monetaria, a la moneda única y a todo lo que significa, se entiende que no presentarán complicaciones adicionales en el futuro. Son retos que descansan sobre la necesidad de mantener efectivamente ese esquema de moneda única, lo cual implica necesariamente caminar hacia una moneda que tenga de verdad instituciones completas. Esto es lo que hemos aprendido de la crisis. Lo que hemos aprendido de la crisis es que no es posible tener una sola moneda con 17 tesoros nacionales, una sola moneda con un banco central que no es el banco central de nadie y que incluso no era el banco central de la propia moneda, porque convivía con ataques especulativos contra buena parte de los bonos soberanos de las principales economías, y con una Europa que avance. Al fin y al cabo, la decisión de crear una moneda única no fue solo o tanto una decisión económica. Todo el mundo sabía las enormes dificultades que podrían plantearse en ese diseño en caso de que hubiera crisis. Finalmente, ni siquiera las peores expectativas han respondido a la realidad. La realidad ha sido mucho peor que las peores expectativas trazadas hace apenas 15, 16 años, ¿no? Sí, pero ahora la opción es clara, ¿eh? Más allá de pensar si fue un acierto o no la creación de la moneda única, lo que tenemos que pensar es que el principal riesgo que tiene Europa y seguramente la principal decisión, la principal mala decisión que tomaría Europa es no defender esa moneda en el futuro. Puede que no fuera un acierto y no había razones económicas, había razones políticas. Se pensaba que la creación de una moneda permitiría caminar en ese viejo sueño de construir Europa. Pero ahora la peor decisión que podemos tomar, la segunda peor decisión que podemos tomar, es no hacer las cosas como para poder defenderla. Porque el futuro que esperaría a una Europa así es un futuro de más tiempo en dificultades, un futuro de enormes problemas en sus sistemas financieros, en los sistemas financieros nacionales. A veces lo que no somos capaces de pensar, porque no lo sabemos, ¿verdad? Y porque no tenemos la obligación de saberlo. Pero sí tenemos, los que lo sabemos, sí tenemos la obligación de explicarlo. Una salida de la moneda implicaría un enorme riesgo para los sistemas financieros, la mayoría de los cuales, especialmente los del sur de Europa, quebrarían. Todos y cada uno de ellos quebrarían. Y una realidad, a su vez, donde la contracción del crédito que vivimos hace un tiempo, en el año 2011, 2012 y parte grande del 2013, sería una broma alrededor de la que encontraríamos durante años hasta volver a regularizar una situación con una moneda distinta, bien para un grupo de países, bien todos y cada uno de ellos con su propia moneda. O sea que ahora el camino que nos queda es cómo consolidar esa moneda. Y la única forma de consolidarla es haciendo que Europa sea de verdad una economía y un continente con instituciones políticas propias, con espacios públicos y representativos propios, con política fiscal propia. Al fin y al cabo, es lo que hicieron en su día los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Cuando fueron independientes, lo que se plantearon es crear una moneda y un tesoro para el conjunto de la federación, ¿no? Un tesoro que emitiera, a su vez, bonos, los bonos del tesoro estadounidenses, que han sido, junto con los bonos emitidos por el Reino Unido, han sido los activos emitidos por un país soberano que más seguridad han tenido en toda la historia monetaria del mundo. Nunca ha habido un default, digámoslo así, una quiebra, una renuncia al pago por parte de los bonos del Tesoro estadounidenses, pero son seguramente los más nuevos. Se crearon por la decisión de dos gobernantes. Alexander Hamilton fue uno de ellos, cuando decidió que todas las deudas soberanas de cada Estado tenían que ser asumidas por la Confederación, por la Federación, y que la Federación tendría una moneda
una sola moneda y emitiría bonos para el conjunto y soportaría los bienes públicos que se le asignan al ejército, entre otros, pero no solo el ejército. Y este fue el comienzo de una economía como la norteamericana y de un sector público como el norteamericano, basado en la idea de que había que abandonar una política en la que los estados fueran los que emitieran, sino que fuera la federación, y que tuviera esa federación una política fiscal propia. Eso fue lo que decidió hace algo más de 200 años el gobierno de entonces en los Estados Unidos de América, ¿no? Y eso es lo que, de una u otra forma, ese es el camino que nos tiene que esperar, digamos, a los europeos. Tratar de construir progresivamente un espacio político propio en el ámbito europeo que permita una política fiscal más intensa, un banco que defienda su moneda, por supuesto, y un tesoro que sea capaz de progresivamente, un tesoro europeo, ir mutualizando una parte de esas deudas. Si no, no habrá futuro, eso lo sabemos bien. Y la pregunta es hasta cuándo podremos estar en esta situación incompleta, donde por fin han desaparecido las presiones porque el Banco Central actúa, pero que sabemos que no es del todo la situación óptima y que puede embarrancar en cualquier momento si hay dificultades para algún país concreto, ¿no? Este es el futuro en el medio y largo plazo, el futuro que le espera a la economía española y de paso también, por supuesto, a la economía europea. Así es que les agradezco su atención y reitero mi agradecimiento también al Ayuntamiento de Tres Cantos por haberme invitado a este acto. Muchas gracias.